I remember my stepfather, would beat me, and he would beat me with extension cords and hangers and, pieces of wood and all kinds of stuff. And, after every beating, he would tell me, it hurt me more than it hurt you. And, I only did it because I love you. It was kind of, it communicated the wrong message to me about what love was. So for many years, I thought that love was supposed to hurt. And I hurt everyone that I love. And I measured love by how much pain someone would take from me. And it wasn't until I came to prison in an environment that is devoid of love that I began to have some sort of understanding about what it actually was and was not. I met someone, and she gave me my first real insight into what love was, because she saw past my conditions and the fact that I was in prison with a life sentence for murder, and not only for murder, but for doing the worst kind of murder that a man can do, murdering a woman and a child. And it was Agnes, the mother and grandmother of Patricia and Chris, the woman and child that I murdered, who gave me my best lesson about love, because by all rights, she should hate me, but she didn't. She gave me love, and she taught me what it was. Bueno, no sé qué les pareció el pedacito de documental. Yo les contaba que es de un documentalista, fotógrafo, Jean Arthus Bertrand, que hizo otra de estas películas para distribución gratuita que se llama Home, sí, que tiene que ver sobre la crisis ecológica. Pero en este caso hace como una referencia de primeros planos de personas de todo el mundo que cuentan su testimonio. Sí. Y a mí me pareció que, ya que estábamos hablando del tema de la violencia en un sentido, bueno, ustedes estuvieron trabajando en un sentido muy específico, pero uno puede pensar que vivimos en una sociedad violenta. Sí. Y que lo que le pasaba al muchacho en la cárcel no es algo que nos sea ajeno a nosotros, esa idea de que nos han enseñado que hay como una especie de ideal que le podemos llamar machismo, que le podemos llamar el ganador, que le podemos llamar el exitoso, que logra imponerse sobre otros por la fuerza. Y que ese ideal, y quien no está a la altura de ese ideal, evidentemente no está cumpliendo con ciertos mandatos sociales y demás. Y por otro lado, que esa violencia tiene como su atractivo. A mí lo que me gustaba de este documental es que este muchacho reconstruye su propia historia, pero no se autojustifica. Él dice, yo cometí lo peor que puede hacer. Claro. Ahora, yo me pregunto y les pregunto, ¿pero cómo hacemos para hacer una sociedad donde nuestra educación vaya por el lado de la ternura, por ejemplo, no de la crueldad? Qué pregunta, ¿no? No del lado de la victoria, sino del lado de la solidaridad. No del lado de los que ganan y se imponen con darwinismo social, que es lo que nos muestran con todo el cariño del mundo, los medios de televisión, los medios de comunicación, ¿no? Sí. Las redes, lo que nos muestran son siempre los ganadores. Perdón, yo quisiera... Te voy a dar la palabra. Gracias, profe, perdón. Discúlpame. No, en realidad es un punto interesante, pero por ahí movemos el foco hacia lo que nos muestra la tele no es el ganador, lo que nos muestra la tele es la humillación del perdedor, porque por ejemplo, si vamos a los programas de talento, los reality show y qué sé yo, lo que se repite todo el tiempo y lo que la gente está ansiosa por ver es cómo llora el que pierde, es cómo mete la pata. Entonces estamos haciendo una cultura donde
la humillación, la vergüenza, el rechazo, digamos, el no estar a la altura, se convierte en un foco que todo el mundo teme. En realidad no nos llama tanto el triunfar, sino que nos está llamando mucho el no perder, digamos, y eso nos tiene a todos muertos de miedo también. Bueno, ¿no? relacionando un poco también, digo, lo que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? Y cómo consumimos, vuelvo al mismo caso, ¿no? Lucio Dupuy, pero también pensamos en el caso de Fernando Báez Sosa, ¿no? ¿Quién no estuvo esperando ver el juicio y repitiendo y consumiendo en todos los noticieros posibles la misma imagen, las mismas imágenes, el mismo sufrimiento? Digo, ¿qué explicación tiene este consumo? ¿Por qué? ¿Por qué queremos este morbo? ¿Por qué no? ¿Qué nos lleva a consumir esta violencia? Y yo me acordaba de la famosa Hannah Arendt, que habla de la banalidad del mal, cuando ella piensa en los jerarcas nazis que hicieron lo que hicieron, no solo los jerarcas, pero también los jerarcas, siendo que en realidad era gente, digamos, común y corriente, no eran monstruos. Sí. Y yo cuando pasó lo de Báez Sosa y todo esto, yo cuando terminó, yo pensé, bueno, ahora un montón de gente va a estar contenta. Lo hemos juzgado, ¿no? O sea, nos hemos impuesto. Sí. Sin ver que cualquiera de nosotros, en ciertas circunstancias, podríamos haberlo sido si no tuviéramos cuidados. Uh-huh. Y me parece que como sociedad es muy fácil encontrar algo que muchos filósofos han estudiado, los chivos expiatorios, que a lo mejor, que ciertamente hicieron algo totalmente detestable. Pero al expurgarnos nosotros y decir, no, nosotros no somos como ellos, nos quedamos todos tranquilos. Y yo creo que eso es un riesgo social. Pensar que en nuestras instituciones, que en nuestras escuelas, que en nuestros clubes, que nosotros mismos, estamos libres de hacer eso. Tal cual. Eso no nos revisamos, digo, Agustín, un poco las conductas. Yo creo que todos podemos ser violentos, ¿no? Tal cual. La capacidad de poder frenarnos creo que también lo da toda una conformación social, ¿no? Que es necesario trabajar mucho sobre esto. Yo creo que tanto televisión, yo creo que tendría que ser tratados en ambos ámbitos escolares, familiares, Tal no cual. hacer leña del árbol caído. Tal cual. ¿Qué está pasando? Creo que la pregunta va más allá. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? ¿Qué está pasando con la familia? Independientemente hablo en concepto amplio, ¿no? No hablamos como hablábamos antiguamente, madre, padre e hijos. Familia en toda su concepción de sentido amplio, como lo toman los derechos humanos. ¿Qué está pasando con las instituciones? Que tampoco hay un respeto por ellas. Creo que podemos pasar, cualquiera podría pasarlo, y que podemos pasar esos límites, porque bueno, tenemos que empezar a reflexionar. Se ha perdido respeto por las instituciones en todos los ámbitos. Por ahí, contestando un poquito a tu pregunta, yo te diría, la violencia, como bien han mencionado, es un fenómeno que tiene distintas capas, digamos. Para resumirlo, yo creo que vivimos en un mundo que ya no entendemos. En el caso de Lucio, el caso de Báez Sosa, la cantidad de veces que han pasado los videos que los han tenido que ver los padres de ese chico. Tal o sea, cual. imagínate no solamente perder tu hijo, no solamente tener que verlo, sino todo el tiempo. No podés entrar a internet, no podés abrir el diario, no podés ver el noticiero sin que te muestren lo peor que podría haberle pasado a un ser humano que te está pasando a vos. Ha sido una falta de respeto gravísima, pero al mismo tiempo yo te diría, ¿qué pasa si no nos revisamos y tal? Y la verdad esto es un efecto que está muy estudiado, de que el ser humano engancha mucho desde lo emocional, no desde lo intelectual, digamos. Entonces, cualquier noticia, cualquier titular que más o menos me provoque una emoción intensa, y va a tener mi atención. Y ha pasado hace muy poquito un caso de unos padres que llevaron a una bebé que se había asfixiado, que los médicos dijeron que la habían matado y que tenía signos de abuso sexual. Todo el mundo escrachó a esos padres, los metieron presos, les dieron una terrible golpiza. Y resultó que no, que sí se había asfixiado el bebé y que el esfínter estaba dilatado porque necesitaba tomar aire, digamos, por algún lado del cuerpo. Y la madre decía, no me dolió la golpiza, no me dolió el escrache, no me pude despedir de mi bebé, digamos, ¿no? Y nadie le pidió disculpas. Entonces yo entiendo que los medios tienen que vender, entiendo que la gente está ávida de consumir algo,
pero De no la nos, condena social no se vuelve. no nos estamos deteniendo a reflexionar qué es lo que estamos consumiendo ni cuánto tiempo estamos interactuando con la información que está disponible. Hoy hay que filtrar muchísimo. Tal Yo le cual. preguntaría, ¿por qué necesitamos consumir esto? ¿Qué nos pasa que necesitamos consumir esto? No soy psicóloga para determinarlo, pero más de una vez me pregunto, ¿qué nos pasa? O cuando aumentan el número de causas o la tipología de alguna forma de delito, ¿qué pasa? Muchas veces nos preguntamos, antes no salían a la luz y hoy a través de todos los movimientos, las manifestaciones, la violencia a lo mejor está más vista, o realmente nos pasa algo como sociedad que hemos incrementado el número. Muchas veces a nivel juzgado y grupo de trabajo nos preguntamos eso. Tal cual. Me imagino que también tema de todos es esto, ¿cómo hacemos para erradicar la violencia, para disminuirla? Digo, ¿alcanza con esto, con predicar la cultura de las buenas acciones, de los buenos sentimientos, de ser tolerante o Lo no? que pasa es que, la justicia toma la medida para prevenir la escalada de violencia, pero si no lo hacemos a través de la interdisciplina, de esto no salimos. Es posible que si uno vivió violencia la vaya a repetir, porque lo ha aprendido. Está bien, en este caso demuestra cómo pudo hacer una deconstrucción a través del amor y decir no me voy a exculpar en esto, sino que voy a asumir mi responsabilidad. Que haya recibido violencia no significa que no tenga que pagar por ella. Podríamos hablarlo desde el punto de vista carcelario como un proceso socioeducativo donde dio resultado. Podríamos, habrá que ver. Pero sí creo que si no vamos con la interdisciplina, con la forma que consideramos al otro y con un proceso educativo, Sí. es como que acá necesitamos para un cambio social políticas en todos los ámbitos Tal que cual. lleven a cambiar. Profe, digo, nos tenemos que ir al recreo porque va a empezar su clase, va a seguir su clase. Pero digo, para que pensemos en familia, ¿no? Todos sobre estas temáticas que son tan importantes, ¿qué recomendación damos al docente que está en el aula, viendo, a la mamá y al papá que están en casa, conviviendo, pensando en Mira, Julia, esto? yo recomendación la verdad es que no me animo a hacer. Yo te digo lo que yo hago, por ejemplo, con mi hijo, con mi hija, ahora son ya los posadolescentes, pero la empatía de pensar qué le pasa al otro cuando sucede algo. ¿Por qué no pensás vos si estuviera, a ver, cuando vos criticás al que está en la calle, lo que sea, y si vos tuvieras las condiciones de él, ¿vos qué harías? O pensar, por ejemplo, en el daño ambiental. Porque nosotros en las grandes ciudades estamos cada vez más separados de los orígenes de la cosa. No sabemos dónde viene el agua, no sabemos dónde viene la comida, porque estamos cada vez más separados. Y no sabemos dónde viene el celular y los metales de los celulares que todos tenemos, que todos incluyen trabajo infantil esclavo. Entonces, como no sabemos de dónde viene, parecería que no tenemos responsabilidad al respecto. Y me parece que esa empatía en el sentido no emocionalista, sino también de la sensibilidad, pero también racional, de decir, a ver, esto que yo tengo, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde? ¿Cuántos de nuestros sueldos están manchados de sangre? Por ejemplo. Tal cual. ¿no? Porque vienen de los agroquímicos que matan tantas personas. Entonces, pensar cómo nosotros, como parte del problema que somos, cómo podemos aportar a la solución, para no pensarnos almas bellas que nosotros no tenemos nada que ver. Yo ya estoy rodeada de filósofos y psicólogos, no me animo a meterme en ese tema. Sí, la recomendación que daría a los padres, que cuando un niño, niña o adolescente toca una temática de esto, creerle y apoyarlo. No dudarlo, porque para poder sacarlo a la luz, para ir a una cámara Gesell, necesita el apoyo de algún afecto. Es un momento muy difícil por el que está pasando. Ha podido hablarlo y a lo mejor eso no sucede nunca más. Lo hace por única vez, con mucho esfuerzo. Entonces, creerle y brindarle el apoyo. Yo la única recomendación que me animaría a hacer sería para las personas que tienen hijos, para la gente que trabaja con menores, que suelten los libros de texto, que obedezcan el sentido común, la naturaleza no es tonta. Si sentís que algo le pasa al chico, prestarle atención al sentimiento, digamos, por algo estás captando que pasa algo raro. Y nada, eso. Acompañar, ¿no? ¿Nos vamos al recreo, profe? Nos vamos. Sí, nos vamos Y al que recreo. cualquiera puede denunciar. No forzosamente hay que ser familiar. Vamos.